Voy a invitarles, que abramos nuestra Biblia en Génesis 22. Amén. Génesis 22 del 1 al 14. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias por tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Necesitamos más y más cada día, Señor. Señor, que nuestra naturaleza entienda de que somos necesitados, no somos absolutos, sino que al contrario, que tu palabra siempre sea refrescante para nuestras vidas, que siempre anhelemos escuchar tu voz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Es muy interesante ver la vida de Abraham. Fíjese que quiero aclarar algo. Eso no tiene nada que ver en lo personal, por favor. No es por eso que estoy compartiendo de esto hoy. Y le voy a decir otra cosa. Fíjese que no revolviendo, sino que viendo documentos de años atrás, encontré un bosquejo del 2007. Y de verdad que empecé a leerlo, y mire, cuando uno ve la vida de Abraham, uno se da cuenta de algo. Uno no ha hecho nada comparado con lo que este hombre hizo. Nada. ¿Sí? Porque imagínese que dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas. ¿Y qué cosas? Mire, ya las vamos a ver. Pero el Señor le había solicitado muchas cosas a Abraham. No era la primera vez que le pedía algo, sino que todas las veces todas las cosas que iban en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Y al final viene Abraham y le pide lo que le faltaba pedirle, valga la redundancia. Porque cuando Abraham salió de su tierra, no estaba Isaac.
Amén. Cuando él sale y le dice, no te preocupes, yo te voy a dar una descendencia, deja todo y etcétera, le dice, y se va. Cuando le pide la primera cosa a Abraham, Isaac no existía. Podía Abraham tener una idea de qué era tener un hijo o cómo era su hijo, pero en ese momento su hijo no existía. Y de seguro Isaac había llegado a ser lo más valioso para él, porque era el que era su hijo, era el que le iba a dar todas las cosas, era la promesa de Jehová, era de donde venía, donde empezaba a cumplir la promesa de la nación de Jehová, etc. Pero en el momento que Dios viene y llama a Abraham, Isaac no existía. Pero lo interesante es que dice, aconteció después de estas cosas, de varias cosas, que probó otra vez Dios a Abraham. ¿Sí? Porque ¿qué es una prueba? Pues es algo que se demuestra, es razón con que se demuestra una cosa. La prueba es demostrar con algo que esto así es, que existe, y etcétera. ¿Qué quería probar Dios con Abraham? Bueno, su fe, su obediencia. Por eso le digo, cuando vemos la vida de Abraham, no nos podemos comparar, porque todo lo que este hombre hizo, amén. Entonces, fue algo difícil que le pide, ¿verdad? Y esto era algo que no se iba a lograr sin un gran trabajo, sin una gran disposición. Amén. Probó Dios a Abraham, no lo afligió. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la prueba viene de parte de Dios y la aflicción la provocamos nosotros. Amén. Entonces, Abraham no le podía decir al Señor, ¿por qué me afliges así? Porque no lo estaba afligiendo, lo estaba probando. ¿Qué capacidad de este hombre para poder soportar? ¿Qué capacidad de este hombre para no quebrarse? ¿Qué capacidad de este hombre para no renunciar? ¿Qué capacidad de este hombre para no huir? ¿Por qué? Porque desde un principio le había creído a Dios. Ese fue el primer paso. Porque uno no puede ser obediente si no cree. Uno no puede ser obediente en decirle, mire, vaya usted a tal parte y vaya a traer algo y usted dice que eso es mío y regresa. Si usted no cree que lo que le están diciendo es verdad, usted no va a ir. Porque usted tal vez puede pensar, de seguro me van a decir que es mentira. Entonces, Abraham es probado. Entonces, ¿cuántos de nosotros pasamos aflicciones y las confundimos con pruebas de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado creyendo que Dios está probando algo en nosotros? Entonces es necesario poder distinguir si estamos en aflicción o estamos en prueba. Entonces, ¿con qué empezó la prueba en Abraham? Bueno, lo primero que le pide es que deje su tierra y su parentela. Génesis 12:1. Vamos a verlo rápidamente, pero porque está seguido. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí no era Abraham, sino que Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué necesitaba Dios en la vida de Abraham? Una separación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras Abraham en este caso estuviera en ese lugar, la promesa, el propósito de Dios no se iba a cumplir. Entonces, ¿cuántos de nosotros no permitimos que el propósito de Dios se cumpla porque no hemos dejado aquello que nos limita, aquellas cosas que nos estorba, aquellas cosas que no permiten el crecimiento en nuestra vida?
a Abraham le llega la primera prueba, y la primera prueba es: vete de tu tierra, vete de tus raíces, vete de tu cultura, vete de tu familia. Pero mire, este hombre no era cualquier hombre. No era alguien que decir, bueno, la verdad que el arraigo familiar pues iba a ser lo más duro. No, estamos hablando que este hombre estaba cimentado en esa región. Este hombre, ¿qué necesidad tenía? No tenía ninguna necesidad. Este hombre, Dios ya lo había bendecido. Mire, Abraham no era pobre. En pocas palabras, Abraham no era pobre. Era rico. Entonces, era rico y entonces podía ver sus posesiones y decir, ¿pero dejar todo eso? Ahora, ¿cuántos de nosotros riquezas físicas no tenemos? Pero podemos tener un ídolo que se ha vuelto nuestra riqueza, en lo que nos hemos enfrascado, en lo cual decimos, pero ¿cómo voy a dejar esto? No estoy hablando de movernos de una ciudad, estoy hablando de dejar a nuestras familias, no, estamos hablando en la vida espiritual. Porque mientras nosotros no hagamos una separación con el mundo, entonces no estemos esperando que Dios cumpla un propósito en nuestra vida. El primer paso que hizo Abraham fue dejar lo terrenal, dejar lo humano, dejar lo cercano. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios en nuestra vida? Dejar todo aquello humanamente que nos va a estancar. ¿Serán sus amistades? ¿Será su familia? Porque para cuántos su familia es más importante, y por lo cual, si hay una actividad, ¿qué es más importante? ¿La familia o la actividad de la iglesia? No, mire hermano, yo necesito pasar tiempo con mi familia, pero la reunión de la familia solo es una vez al mes. Sí, pero mire, es que casualmente ese día tocó la actividad. Les estoy poniendo un ejemplo por ser día sábado. Pero ¿para cuántos de nosotros todas las demás cosas fuera de las cosas de Dios son mucho más, no importante, mucho más importante? Siempre valen más. Entonces, ¿sabe qué sucede? Siempre las cosas que a usted lo van a invitar es el día que usted tiene culto. Es el día que usted tiene reunión. Es el día que usted tiene que servir. Es el día que usted tiene que congregarse. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque saben dónde van a llegar donde usted. No van a llegar un día lunes que a usted no tiene nada que hacer. No va a ser un día miércoles porque ese día no hay nada. No, van a llegar el día que usted tenía que recibir de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando que Dios cumpla un propósito y pasamos aflicciones creyendo que son pruebas, pero son aflicciones y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos querido hacer una separación. Y yo le puedo decir, tengo 37 años, de los cuales casi 36, siempre fue más importante estar en la casa de Dios que cualquier otra cosa. Si para usted no es importante, no es prioridad la casa de Dios, siempre lo que esté a su alrededor va a ser más importante. Un cumpleaños, una comida, una salida. Le puedo decir cuántas cosas, me perdí durante esto. No. Usted quiere que Dios lo ocupe usted en un propósito. Tiene que llegar a esa separación. Y poder tomar algo cuando se pueda. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces a nosotros los cristianos con nuestra familia nos tenemos que acomodar a lo que ellos dicen? Y no ellos a nosotros.
Entonces, no estemos esperando que Dios haga algo con nosotros si para usted no es prioridad estar en la casa de Dios. No, es que pues sí, es que no nos hemos reunido. Hágalo lunes, le doy un consejo. Pero no se pierda estar en la casa de Dios. Porque, ¿quién fue grande? ¿Abraham o su familia? ¿Quién fue grande? ¿Abraham o Lot? Imagínense, estamos viendo el primer punto y faltan, son 6 antes, 6 cosas antes de llegar a Isaac. Por esa razón, Dios sí le pudo pedir a Abraham a Isaac. Ya lo había probado, 6 cosas adelante había probado y la séptima que le pide es, dame la promesa, por lo cual has cumplido los 6 anteriores. Entonces, uno decide si se queda en Ur toda la vida. No, Señor, así estamos bien. Aquí me voy a quedar en Ur. Y Ur puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces no le podemos decir a Dios que hemos sacrificado todo cuando lo primero que pide no lo podemos cumplir. Alejarnos de aquellas cosas que nos separan de estar en la casa de Dios. Y usted podría decir, hermano, yo siento que usted está siendo muy cuadrado en esto. ¿Sabe que no es por eso? ¿Sabe por qué? Porque es bien evidente. Cuando a usted lo invitan, solo días de culto. Y usted muchas veces no se puede dar cuenta de eso. Se lo digo porque fui líder por muchos años. Y muchas veces al servidor no se le puede hacer ver esto. Sí, ahí tenemos derecho de recrearnos, pero mire, uno empieza a ver cuando las cosas son recurrentes. Recurrentes. En el grupo de alabanza siempre el primer culto. Usted sabe que aquí en la iglesia no hay actividades el primer sábado de mes. Yo decía, pero si acaba de pasar el primer sábado de mes, ¿y por qué no? Bueno, mejor sigamos porque ya lo estoy viendo un poco. ¿Amén? ¿Usted quiere que Dios haga algo en su vida? ¿Usted quiere que Dios tenga un propósito para usted? El primer punto. Separarse de aquel o de aquello que lo estanque. ¿Amén? Se separa y después dice que liberta a Lot. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. En el 13:8, aquí lo que hace es que, mire, se le pegó. ¿Sabe qué pasaba con Lot? ¿Y sabe qué creo yo? No lo dice la Biblia. Lot no era ningún sencillo. ¿Sí? Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y él dijo, este Lot olió algo. Y dijo, si mi tío se movió es porque iba a algo más grande. O a algo mejor. Y no tiene heredero. ¿O usted cree que por amor, por querer cuidarlo y por querer estar con él y porque era su tío favorito se fue con él? No. Se quería aprovechar, o mejor dicho, de seguro pensó, me voy a quedar con todo.
Porque si no tenía descendencia. Y él era su familiar más próximo. Si Abraham no hubiera tenido hijos, ¿a quién cree que le hubiera dejado las cosas? Si Lot lo hubiera acompañado. A él. ¿A quién más le iban a quedar? ¿Sí? Y aquí volvemos a ver otra vez. ¿Por qué le digo esto? Porque vemos el corazón, ¿verdad? Lot siempre le quiso ganar a su tío Abraham. Y cuando llega un momento le dice, va, no podemos estar así. Viene Abraham y le da algo que no le pertenecía a Lot, pues. Amén. Y después, en el 14:14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta la Hoba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Probablemente para Abraham no fue fácil separarse de Lot. Probablemente también decía, bueno, el Señor me está diciendo que me separe. ¿Y a quién le voy a heredar, pues? Pero yo creo que desde el momento en que Abraham salió es porque le creía a Dios. Le creyó firmemente en todo lo que le dijo. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces en nosotros? Que no le creemos a Dios. Y el no creerle a Dios nos vuelve desobedientes. Y el Señor va retrasando todo aquel propósito que tiene para nuestra vida. En el 14:20, sigamos. Dice, vamos a leer desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Mire, otra parte fundamental. Sin saber, cumplía Abraham. Y no es el tema o la parte económica, hermanos. No es el hecho de decir, no, es que pues sí, si yo diezmo, con eso salgo. No, era con qué corazón lo había hecho. Porque usted y yo podemos diezmar. Pero si lo hacemos como un simple ritual y no hay una razón o un agradecimiento en nuestro corazón, entonces podría ser que nuestras actitudes o lo que hacemos es en vano al final. Amén. 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado. Pero leamos desde el 4. Lo que le está diciendo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ese. Estaba hablando de Eliezer, su siervo. Amén. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sí, es cierto, hay momentos en los cuales se puede dudar, sí.
¿Se puede tener temor? Sí. ¿De estar haciendo lo correcto? Sí. Muchas veces podemos decir, o podemos pensar, mejor dicho, ¿qué pueden decir o qué pueden pensar los demás? Y eso muchas veces nos va a detener. En el caso de Abraham, estaba viendo de que no tenía. Y le dice, ¿me heredará el siervo? Versículo 15 en el 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo primero que el Señor le dice a Abraham es, no temas. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos prueba, amén, repitiendo, prueba de parte de Dios, aflicción por parte de nuestras decisiones. Cuando Dios nos prueba, Él nos va a hacer sentir seguros. Él con su presencia nos va a hacer que nosotros no temamos. Y le dice lo primero, no temas. Y le dice, Abraham, yo soy tu escudo. Mire, lo estaba preparando porque lo último que le pide es su hijo. Y lo estaba preparando, era un proceso en la vida de Abraham. Llevarlo poco a poco y poco a poco. Entonces, leyendo esta parte, uno puede decir, pero es que le estaba diciendo, no temas, yo te voy a dar descendencia. Mira las estrellas del mar, las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. ¿Puedes contar la arena? No. Así será tu descendencia. ¿Y cómo es que después le estaba diciendo, sacrifícalo? Entonces, en ese camino, de seguro Abraham, cuando iba con Isaac, iba pensando, pero tú me dijiste, Señor, que iban a ser como las estrellas. Pero iba de camino. Iba en movimiento. Salió. ¿Sí? Tomó los utensilios. Sí, para poder cumplir en el propósito de Dios van a haber muchas situaciones en nuestra vida y una de esas va a ser el temor. Porque podemos creer que iba a llegar un momento, ese momento de duda en nuestra vida en el cual le vamos a decir, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y le dice, no me has dado prole. Me prometiste descendencia. El Señor le estaba diciendo, todavía no tienes la edad para ser papá, le estaba diciendo. Te falta, no te preocupes. ¿O no? Amén. ¿Qué era Isaac? Era el fruto de la promesa. Pero no podemos llegar a dar fruto con temor. Ni con duda. Mire, a diferencia de lo que vimos el martes, Abraham no estaba estancado. No le estaba recriminando a Dios. No le estaba refutando. No estaba haciendo eso. Le estaba diciendo, Señor, pero ya voy a llegar a los 100.
Y quiero ser abuelo, de seguro le dijo, ¿verdad? Amén. Y le dice otra vez en el 6. Mire, qué hermosa palabras la que le dio el Señor a Abraham con respecto a Isaac. Porque le estaba diciendo, ¿puedes ver las estrellas? Sí, Señor, veo las estrellas. ¿Y quién las creó? ¿Puedes ver la arena? Sí, yo también la hice. ¿Y tú, Abraham? ¿Quién te creó? Tú, Señor. Entonces, no temas. Y le dice en el 6. Y creyó a Jehová. Oiga. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dice el 7. Y le dijo, yo soy Jehová. Y le reconfirmo otra vez, el que te sacó. El que te apartó de lo que te estaba estancando. De Ur, de los caldeos, para darte a heredad esta tierra. Amén. ¿Qué más confirmación para Abraham en ese momento? Probablemente es el que yo soy el que te saqué, ¿verdad? Le estaba diciendo tal vez, no te diste cuenta, pero medio te tuve que empujar. Porque quien te sacó fui yo. Tú de seguro lo estarías pensando todavía, a ver si me muevo, a ver si me voy, a ver si me dan más por mis propiedades, a ver en cuánto después que me lo manden, etcétera, cualquier cosa. Tal vez es en eso. Y ese sacado era el que te ha guardado cada día, el que no ha dejado que te acontezca nada, el que vela por ti en la mañana. Mire, cuando nosotros decidimos meternos para el propósito de Dios y decirle, Señor, va, está bien, tú tienes un propósito, entonces ayúdame a cumplirlo. Y entonces el Señor viene y dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy el que te cuida. Yo soy el que te provee. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te anima. Yo soy el que te digo, yo estoy en el asunto. No te dejaré. No te desampararé. Porque llegarás. Amén. Porque llegarás a ser padre, le dijo. Porque un día cumpliré lo que te prometí. Mire, Dios no puede cumplir lo que Él no ha prometido. Amén. Entonces, si algunas cosas en su vida no se han cumplido, pregúntele a Dios, ¿tú me lo prometiste? Amén. Porque probablemente eso que Dios no le ha prometido, lo tiene estancado también a usted. Amén. Mire, a los 99 años, acompáñeme a 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 99 años viene Jehová y le pide algo más a Abraham, o a Abraham en ese momento. Y le dice, te tienes que circuncidar. Pero Señor, ya dejé todo lo que tenía. Sí, está bien, Abraham, no te preocupes, está bien. Señor, pero me has hecho caminar por muy largo camino y todavía no llegamos y todavía quieres esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no circuncidamos nuestro corazón,
no puede seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. De nada va a servir. De nada va a servir si no cambiamos ese corazón de piedra en un corazón sensible. Si no cambiamos ese corazón seco en un corazón fresco. Amén. ¿Verdad que no era nada sencillo? Todo lo que le iba pidiendo Dios a Abraham. Amén. 21:10. Para ese tiempo ya había nacido Isaac. Desde el 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-seba. Mire, qué difícil situación para Abraham. Porque aunque no era el hijo de la promesa y fue parte de una nefasta decisión, porque sigue siendo un problema hasta el día de hoy. Si yo, que no soy padre, al ver esto, yo digo, tuvo que haber sido difícil para Abraham agarrar al muchacho, porque ya no estaba pequeño, aproximadamente 13 años, ¿verdad? Por ahí, ya no estaba pequeño. Habían sido 13 años que había estado con él. Habían sido 13 años con el cual lo había visto crecer. Habían sido 13 años en los cuales decía: papá. Pero no era parte del plan. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros nos queremos adelantar a Dios o queremos ayudarle. Y el Señor va a tener que otra vez apartar. Mire, ahorita yo estoy contando, pero no sé si puedo, pero ahorita yo estoy hablando 3 veces. Se tuvo que desligar en 3 situaciones de su familia. Se desligó primero de sus padres y de lo que tenía. Más adelante se tiene que desligar de Lot, que era su sobrino. Pero me imagino que de las 2 anteriores y esta fue la más difícil. Era la 3ª vez que le tocaba separarse de alguien, de un familiar. Creo que como padre fue difícil. ¿Pero por qué lo hizo? Porque en el principio Sara es la que le dice: no puede heredar con Isaac, tienes que echarlo. Y dice que le fue duro, le fue difícil y le tuvo que decir el Señor: así como te ha dicho Sara, eso es lo correcto. Entonces, el problema es que nos querramos adelantar. El problema es que querramos ayudarle a Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? Que siempre
siempre para poder cumplir el propósito de Dios, vamos a tener que apartarnos de Ismael. Porque con Ismael cerca, no muerto, cerca. Amén. ¿Por qué el Señor no le pidió a Abraham, sacrifícalo? No, no, no. No, que se vaya. ¿Cómo cree que se habrá quedado Abraham? Ya era Abraham, no era Abraham. ¿Cómo cree que se habrá quedado? Entonces, ahora vemos, y regresando al punto inicial, vemos que le piden a Isaac. Quiere decir que no era la primera vez que pasaba por una situación así. No era la primera vez que pasaba por ese sentimiento. Entonces, para poder cumplir el propósito de Dios, vamos a tener que sacar a Ismael de nuestra casa. ¿Ismael tenía la culpa? No. Probablemente Abraham decía, pero es que él no tiene la culpa. Si el culpable soy yo. Porque nadie obligó a Abraham. Nadie. Nadie lo obligó, que le dijo, ve, no, 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 no. Va, está bien, dijo, tal vez de qué vamos a tener. No, nadie lo... Y ya le había hablado el Señor a Abraham. Que de él y de Sara tendrían la descendencia. Entonces, cuando nos metemos a querer cumplir el plan de Dios, van a llegar situaciones en las cuales vamos a creer que es la decisión correcta. Cuando conocemos la promesa. Porque Abraham no era ignorante, se lo había dicho, yo de ti te daré. Y cuando le estaba diciendo yo de ti, estaba incluyendo a Sara. Entonces, cuando Abraham se llega a la esclava, ¿él desconocía? No, no desconocía la promesa. Él sabía, pero él quiso ayudar. Amén. Sacrificar a su hijo. Entonces, a este hombre le tocaron grandes sacrificios. Por eso le decía al principio, mire, lo que nosotros hemos hecho se queda pequeño. Ah, pero cómo nos gusta decir, sí, es que el Señor me ha pedido tal cosa, que yo haga y todo lo demás. Y el Señor se le queda viendo a uno y dice, ahí tengo una vara de medir. Sí, Señor, ponla. Sí, espérate, voy a ir a traer. Se llama Abraham la vara que tengo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Cuando a muchos no nos han pedido pero ni el primer punto de lo que le pidieron a Abraham. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta esperar? ¿Por qué nos cuesta circuncidar nuestro corazón? Amén. Y regresemos al versículo inicial. 22. Y le dice en el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, oiga, a quien amas, al que no te es indiferente. Al que esperaste 100 años.
por el que dejaste todo. ¿O no fue por Isaac que Abraham dejó todo? Sí, porque era la promesa. Fue específico con él. Toma tu hijo. No le dejó opción. Y le dice tres cosas interesantes. Tu hijo, tu único, a quien amas. Emprende el viaje más difícil, porque le dice que se vaya de Moriah. Perdón, que se vaya a tierra de Moriah y que lo ofreciera allí. ¿Sí? ¿Usted no cree que fue difícil ver la leña? ¿Qué iba a ocupar para sacrificar a su hijo? ¿Usted no cree que fue difícil decirle a los siervos, ya prepararon los cuchillos? No podía titubear en su caminar. Abraham no podía mirar hacia atrás. El viaje era un viaje largo y pesado. Largo por la distancia y pesado por la situación. Y le dice en el 4, al tercer día, oiga, era tercer día de viaje. ¿Usted cree que Abraham durmió los días anteriores? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? Y volveremos. ¿Por qué le dijo Abraham esto? ¿Por qué le dijo Abraham esto a los siervos? Porque había creído quien le había dado la promesa. ¿Por qué muchas veces no podemos cumplir el propósito de Dios? Porque no le queremos creer a Dios. El día que nosotros le creamos a Dios y le digamos, sí Señor, ¿está bien? Voy a empezar a cumplir tu palabra. No lo dijo Abraham pensando en que para que ellos no se den cuenta, ¿verdad? Y decirles, y entonces adoraremos y volveré a vosotros. Amén. Abraham no dejó de creer en Dios. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué difícil, ¿verdad? Pero ¿sabe qué había? Unidad. Dice, fueron ambos juntos.
¿Por qué? Porque al final vemos que hasta Isaac era obediente. En ningún momento vemos que Isaac dice, pero padre, ¿yo? Amén. Entonces, cuando lleguemos a creer que ya no hay respuesta, pero Abraham estaba haciendo todo lo que el Señor le había pedido. ¿No es así? Sí. Es cuando el ángel nos va a hablar y nos va a decir, detente. Versículo 13 para finalizar. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Mire qué bendición, ¿verdad? Alzar. Eso es fijar nuestra mirada hacia Dios. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando le obedecemos a Dios y cuando le creemos a Dios, no se preocupe, Dios va a proveer de todo. Porque Dios va a cumplir todo en nuestra vida. Pero el primer paso es creerle. Creerle, creerle, creerle. Y cuando usted y yo le creemos a Dios, entonces nos empieza a capacitar, a preparar. Probablemente a usted y a mí no nos van a pedir un hijo. Pero, ¿sabe por qué se lo pidió Dios a Abraham? Porque lo había preparado. Y porque Abraham se había dejado preparar. Dios no le podía pedir a Abraham algo así cuando él no estaba preparado para afrontar eso. Pero esa comunión que tenía Dios con Abraham tuvo que haber sido algo muy especial. Bueno, para que lo llamara amigo y lo llamara el padre de la fe. Ahora, viendo la vida de Abraham, yo digo, ¿verdad que el Señor no nos está pidiendo nada comparado a esto? Y debería de ser tan fácil para nuestra vida, ¿verdad? Decirle, Señor, te voy a creer. Y que tú cumplas el propósito en mi vida. Es nuestra vara de medir, Abraham. No se compare a nadie más. No digamos es que fulano hizo esto. No. Cuando usted quiera, compárese y vea, ¿dónde estoy con respecto a Abraham? Amén. Mire, es increíble este hombre, la enseñanza que nos deja. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde Dios lo probó? Y sabe lo mejor, que no le falló, que no retrocedió. Entonces, cuando usted y yo le creamos a Dios y digamos, Señor, te voy a obedecer, te voy a creer y voy a hacer todo por cumplir tu propósito, va a ver que no vamos a renunciar.
Va a ver que no vamos a retroceder. Va a ver que vamos a avanzar. Y cada vez que venga una prueba de Dios, vamos a decir: Señor, tú has estado conmigo desde que salí de Ur. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque la primera parte para poder cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros es creerte. Y es que muchas veces, Señor, hemos retrocedido o nos hemos estancado. Otras veces hemos dudado de lo que nos mandas a hacer. Pero cuando te creemos a ti, llegaremos y veremos el propósito. Mientras Abraham no saliera de Ur, él no sabía cómo era la tierra que Dios le había prometido. Mientras Abraham no saliera de Ur, no podía ver todo lo que Dios le quería dar. Y mientras Abraham no saliera de Ur, entonces no podía ser probado. Porque la primer prueba en su vida era salir. Y mientras Abraham no saliera de Ur, no vería a Isaac. No vería el fruto. No vería la promesa. Es necesario salir de Ur. Es necesario salir de quién o de qué nos está estancando. Porque entonces no veremos, no platicaremos con Dios, no le conoceremos. Entonces es necesario dejarlo todo, sí. Dejemos todo aquello que nos aparta, que nos estanca. Porque el día que nosotros dejemos Ur, ese mismo momento, Dios no se apartará de nuestra vida. Y Dios proveerá, como lo hizo con ese cordero. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres fiel. Porque tú, Señor, indicas el camino aun cuando no hay camino, tú lo haces. Que sea un deseo y un deleite seguirte a ti. Y que tú digas por dónde ir. Y nosotros obedecer a tu palabra. Porque si no, no veremos a Isaac. Porque entonces tus promesas no se podrán cumplir en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor.